Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de cómo dejar a un narcisista o una relación tóxica. Cuando nos enamoramos es natural apegarse y formar un vínculo romántico, pero una vez enamorados de un narcisista no es fácil irse a pesar del abuso. Aunque seas infeliz, puedes ser ambivalente con respecto a irte, porque todavía amas a tu pareja, tienes hijos pequeños, careces de recursos y o disfrutas de los beneficios de cierto estilo de vida. Primero, ¿por qué es difícil terminar? Los narcisistas pueden ser extremadamente encantadores, interesantes y vivaces al estar cerca de ellos. Inicialmente, ellos y otros abusadores pueden tratarte con amabilidad y calidez, o incluso bombardearte de amor. Por supuesto, quieres estar con ellos para siempre y fácilmente te vuelves dependiente de su atención y validación. Una vez que estás enganchado y se sienten seguros, no están motivados para ser amables contigo. Sus rasgos encantadores se desvanecen o desaparecen y son reemplazados o mezclados con diversos grados de frialdad, crítica, demandas y abuso narcisista. Tienes esperanza y eres complaciente y sigues tratando de recuperar su atención amorosa. Mientras tanto, tu autoestima e independencia se ven socavadas diariamente. Puedes ser víctima de gaslighting y comenzar a dudar de tus propias percepciones debido a la culpa y las mentiras. Cuando objetas algo, eres atacado, intimidado o confundido por la manipulación. Con el tiempo, intentas evitar conflictos y te vuelves más deferente. A medida que crecen la negación y la disonancia cognitiva, haces y permites cosas que no hubieras imaginado cuando se conocieron por primera vez. Tu vergüenza aumenta a medida que disminuye tu autoestima. Te preguntas, ¿qué le pasó a la persona feliz que se autorrespetaba y era segura de sí misma? La investigación confirma que es común que las víctimas se apeguen a su abusador, particularmente cuando hay refuerzo positivo intermitente. Puedes estar unido por el trauma, lo que significa que después de haber sido sometido a menosprecio y control prolongado, te has vuelto infantil y adicto a cualquier signo de aprobación del narcisista. Esto se conoce como síndrome de Estocolmo, llamado así por los rehenes que desarrollaron sentimientos positivos por sus captores. Eres especialmente susceptible a esto si la dinámica de la relación es repetir un patrón que experimentaste con un padre o madre distante, abusivo, ausente o retentivo. El vínculo de trauma con tu pareja supera los aspectos negativos de la relación. Los estudios muestran que en promedio las víctimas de abuso físico no se van hasta después del séptimo incidente de violencia. No solo temen represalias, sino también la pérdida de la conexión emocional con su pareja, que puede sentirse peor que el abuso. Adicionalmente, los codependientes, que por lo general son presa de narcisistas y abusadores, a menudo se sienten atrapados y les resulta difícil dejar cualquier relación. Después de irte de la relación, los narcisistas son básicamente codependientes. Si te distancias de ellos, hacen lo que se necesita para traerte de vuelta, porque no quieren ser abandonados. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas estos videos interesantes para tu vida. Es gratis, así que suscríbete sin miedo, dale like y comparte. Los narcisistas quieren mantenerte interesado en alimentar su ego y satisfacer sus necesidades, lo que se llama suministro narcisista. Ser dejado es una gran humillación y un gran golpe a su frágil yo. Ellos intentarán detenerte con amabilidad y encanto, vergüenza y manipulación, mediante culpa, amenazas y castigos, o con necesidad, promesas o súplicas, lo que sea necesario para controlarte para que ellos ganen. Si logras irte, generalmente continúan sus juegos para ejercer poder sobre ti, lo que compensa sus inseguridades ocultas. Pueden chismear y calumniarte con familiares y amigos, succionarte de nuevo a la relación como una aspiradora. Aparecen en tus redes sociales, intentan ponerte celoso con fotos de ellos divirtiéndose con otra persona, hablar con tus amigos y parientes, enviar mensajes de texto o llamarte, prometer reformas, expresar culpa y amor, pedir ayuda, o aparecer accidentalmente en tu vecindario o en los lugares habituales. No quieren ser olvidados, pero te mantienen esperando y esperando.
justo cuando piensas que has seguido adelante, estás de nuevo inmerso. Esto puede reflejar el espaciado intencional de los contactos, incluso si no quieren estar contigo. Es posible que no quieran que los dejes ir o que estés con nadie más. El hecho de que les respondas puede darles suficiente satisfacción. Cuando te contacten, recuerda que son incapaces de darte lo que necesitas. Puedes sentirte culpable o decirte a ti mismo que tu ex realmente todavía te ama y que eres especial para él o ella. Eres vulnerable a olvidar todo el dolor que tenías y por qué te fuiste. Si te resistes a su atención, alimenta su ambición. Pero una vez que caigas en su trampa y se sienten en control, volverán a sus viejas formas frías y abusivas, pero con mucha más fuerza. Solo los límites consistentes y firmes te protegerán y los desmotivarán. ¿Cómo debes irte de la relación? Mientras estés bajo su hechizo, un narcisista tiene control sobre ti. Para empoderarte, necesitas educarte. Sal de la negación para ver la realidad como lo que es. La información es poder. Si no estás seguro de si deseas irte, toma las medidas para lidiar con un narcisista para mejorar tu relación y evaluar si es rescatable. Independientemente de tu decisión, es importante para tu propia salud mental redimir tu autoestima y autonomía, así que te recomiendo seguir estos pasos. Únete a un grupo de apoyo, incluido un terapeuta, un grupo de 12 pasos como codependientes anónimos y amigos empáticos, no aquellos que atacan a tu cónyuge o te juzgan por quedarte. Sé más autónomo, crea una vida aparte de tu relación, que incluya amigos, aficiones, trabajo y otros intereses. Ya sea que te quedes o te vayas, necesitas una vida plena para complementar o reemplazar tu relación. Construye tu autoestima, aprende a valorarte a ti mismo y honra tus necesidades y sentimientos. Desarrolla confianza en tus percepciones y supera la duda y la culpa. Aprende a ser asertivo y establece límites. Aprende a nutrirte a ti mismo. Esta es una habilidad para la vida y también te aísla del abuso. Identifica las defensas del narcisista y tus desencadenantes. Sepárate de ellos. Si estás emocionalmente dañado, busca refugio inmediatamente. El abuso psicológico se repite y se repetirá con intensidad. Lee sobre el ciclo de la violencia y las acciones que debes tomar. No hagas amenazas vacías. Cuando decidas irte, asegúrate de que estás listo para poner fin a la relación y no ser atraído de nuevo. Si decides irte, busca un abogado experimentado que sea especialista en derecho familiar. La mediación no es una buena opción cuando hay un historial de abuso. Ya sea que te vayas o te quedes, date tiempo para llorar, desarrollar resiliencia y recuperarte de la ruptura. Mantén un estricto no contacto o contacto cero, el contacto impersonal que se requiere para la crianza de los hijos, que siga un acuerdo formal de custodia visitas. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo algunos videos que te pueden interesar y en los próximos días saldrá el video acerca de la psicología del marketing. Un video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, psicocracks.